Normalmente, cuando se analiza la salud o, bueno, la mecánica del cuerpo humano, la mentalidad occidental suele refugiarse en una visión muy de ingeniería, ¿no? Sí, totalmente. Una visión clínica. Eso es. O sea, si un paciente se rompe un brazo, la radiografía te muestra esa línea blanca, el traumatólogo señala la fisura y ya está. Es un diagnóstico binario. O hay fractura o no la hay. Y punto. Claro. Y nos aferramos a esa ilusión de control anatómico porque, a ver, resulta inmensamente reconfortante ver el problema ahí, encapsulado en una pantalla. Ya, da seguridad. Exacto. Proporciona métricas claras en un sistema que, bajo la superficie, es aterradoramente complejo. Pero, en el instante en que cruzamos la frontera hacia la ciencia estructural del Shinnin Qigong, esa máquina de rayos X se vuelve completamente inútil. Totalmente inútil. Porque estamos mirando hacia un paisaje energético que exige un nivel de agudeza para el cual la medicina alopática tradicional sencillamente no tiene vocabulario. Madre mía, qué gran verdad. Y ese es precisamente el abismo al que nos asomamos hoy, con fecha de 17 de abril de 2026. Hoy vamos a diseccionar a fondo los registros del libro 4, capítulo 2, sección 4. Un texto fascinante, desde luego. Sí, sí. Porque quienes estudian estos textos a fondo saben que el método que vamos a tratar, el Pens Chi Guan Ding Fa, no es una simple coreografía para principiantes, ¿eh? Que va, para nada. Es el catalizador estructural de todo el sistema. O sea, el nombre mismo, Peng, significa sostener el chi del universo con las manos, y Guan implica canalizarlo desde la parte superior de la cabeza para que penetre y conecte con todo el cuerpo. Ajá, es muy descriptivo. El documento de hoy actúa como un manual de instrucciones para esto. No se queda en poesía esotérica, sino que detalla la mecánica de usar el Jishi, la conciencia, para alterar de verdad la energía vital. Y fíjate, lo verdaderamente valioso de esta sección es cómo aterriza toda esa teoría arquitectónica. O sea, estructura de manera milimétrica esa transición fisiológica. El paso de la mente normal a algo más, ¿no? Eso es. Pasa de una mente ordinaria y dispersa a un estado de inteligencia física superior, donde el cuerpo realmente comienza a procesar material energético tangible. Vale, pues vamos a desgranar esto porque me parece clave. Empecemos por la materia prima de ese material tangible. El texto insiste, pero además machaconamente, en que este primer nivel tiene un objetivo principal, que es manipular el Hun Yuan Chi externo. Externo, esa es la palabra clave aquí. Exacto. No hablan de sentarse a observar pasivamente cómo circula la propia vitalidad por dentro, sino de forzar al cuerpo a absorber la energía primordial del entorno. Las fuentes dicen que, al unir la mente con el vacío exterior, la actividad vital se abre. Sí, hay una apertura real. Y cuando la intención se dirige hacia adentro, ese chi externo es, digamos, succionado hacia el cuerpo. A ver, mi primera impresión al leer esto es pensar en la ventilación de una casa. A ver, cuéntame esa analogía. Pues que trabajar solo con el ki interno sería como encender un ventilador en una habitación herméticamente cerrada. O sea, mueves el aire viciado, pero no hay renovación real. Claro, el aire es el mismo. Exacto. En cambio, este método parece buscar abrir todas las ventanas de par en par para que entre un huracán de aire fresco desde la calle. Ostras, es una imagen buenísima. Y lo fascinante aquí es que esta práctica busca conscientemente aplicar las leyes de apertura y cierre de la naturaleza. Pero si nos quedamos solo con la imagen de la ventana, mecánicamente se queda un poco corta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque no es un fenómeno pasivo. No es que abres la ventana y el aire decide entrar por casualidad. Es un mecanismo activo impulsado por el Jishi. Al conectar la piel, los tendones y los órganos con el exterior, se establece un intercambio material real, no solo imaginario. O sea, el cuerpo actúa como una bomba de succión, ¿verdad? Exactamente. Atrae y comprime ese Hun Jian Chi del entorno. El error sistemático que suele cometerse es tratar la imaginación como una simple fantasía. En este marco, la imaginación moviliza materia sutil. ¡Wow! Pero a ver, si este método moderno abre el cuerpo a la energía externa de una forma tan potente, surge de inmediato una duda al compararlo con los paradigmas tradicionales. El choque de paradigmas, sí.
Claro, el texto menciona esa técnica antigua, el Rentian Hunhua, la famosa fusión del humano y el cielo. En la tradición, esto implicaba eliminar los prejuicios de la conciencia para alcanzar una coincidencia absoluta con el vacío. Una integración total. Eso es. Sin embargo, el manual advierte a los practicantes modernos que no se engañen. Dice literalmente que el Pen Chi Wan Ding Fa es solo una activación intencional mediante la imaginación. Sí, hace esa distinción muy clara. Entonces, yo planteo una duda razonable. Si la técnica tradicional de fusionarse con el cielo es más profunda y absoluta, ¿por qué conformarse con esta versión moderna que es solo una activación superficial? Pues fíjate, esa es precisamente la genialidad del sistema. Exige una humildad intelectual tremenda. ¿Humildad en qué sentido? En el sentido de que, al ser el primer nivel, hace que el inicio sea accesible y sobre todo seguro. En la antigüedad, intentar alcanzar esa fusión absoluta de golpe a menudo terminaba en fracasos estrepitosos o incluso en colapsos psiquiátricos. ¡Ostras! Claro. Exigir apagar el ego de repente es inviable. Totalmente inviable. Por eso, este método construye una base real sin falsas ilusiones de grandeza espiritual. Además, el texto también traza una línea con otra práctica antigua, el método de limpieza, o Fa Mao. Ah, sí, lo de cortar el cabello, ¿no? Exacto. El Fa Mao tradicional acumulaba la verdadera energía yang interna, bajo la piel, para atacar influencias patógenas. Obligaba al cuerpo a consumir sus propias reservas. Madre mía, eso suena a quemar tus propios muebles para calentarte. Es una analogía perfecta. Es letal a corto plazo contra la enfermedad, pero te agota. En cambio, el método actual utiliza tanto la energía interna como la externa. Importa el combustible inagotable del universo. Por lo tanto, ni siquiera son comparables. Vale, entendida la diferencia teórica, creo que es momento de bajar a la tierra y ver cómo se ejecuta esto en el día a día. Porque la logística de la sesión tiene tela. Sí, los tiempos son muy específicos. Las fuentes son clarísimas. Recomiendan que, para principiantes, una sesión debe durar menos de 20 minutos. Corto y directo. Pero para quienes buscan acelerar su progreso, la duración ideal salta a entre 30 y 40 minutos. Ajá. Ese es el punto óptimo de aceleración estructural. Y es aquí donde me encuentro con una advertencia loquísima. El texto dice que durante la práctica no es conveniente sentirse totalmente vacío. Rompe por completo con el estereotipo del zen o la meditación clásica, ¿verdad? Totalmente. La gente asume que el éxito es dejar la mente en blanco, inerte. Pero la razón técnica que dan es fascinante. Dicen que debe haber algo de sustancia en el interior para poder recoger y retener el chi. Claro, un anclaje. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? A mí me recuerda a intentar llevar agua en un cubo sin fondo. Por mucha energía pura que viertas por la cabeza, si no hay sustancia en el centro, todo se escurre. Es que es literalmente así. Si la persona se queda completamente vacía, el chi simplemente se escapará del cuerpo. De hecho, el texto describe que se produce un sonido o una sensación de fuga como un sí, un silbido interno. ¡Qué fuerte! Un sí. O sea, estás perdiendo todo lo que has recolectado. Exacto. Y esto refleja maravillosamente la filosofía del equilibrio. La mente no debe estar atestada de pensamientos mundanos, claro, pero tampoco debe ser un agujero negro inerte. ¿Tiene que haber algo ahí? La atención, o sea, la intención, proporciona esa sustancia necesaria para que la energía que entra tenga donde agarrarse. Si te sumes en el sopor, la matriz pierde su integridad. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque cuando el cuerpo finalmente logra acumular esa energía externa gracias a un buen anclaje, los resultados físicos pueden ser, desconcertantes, es quedarse corta. Sí, las famosas reacciones de purificación pueden asustar bastante. Es que, para dimensionarlo, el documento describe una sensación de estar flotando que de repente, sin previo aviso, culmina en un sobresalto violento, un zas, que te sacude el cuerpo entero. Un espasmo mioclónico, sí. Y eso es lo suave, porque también detallan un catálogo de reacciones intensas. Náuseas, la sensación vívida de tener los intestinos revueltos, episodios de diarrea aguda, debilidad extrema como si hubieras pasado por un resfriado fortísimo. Ajá. ¿Y los temblores? Sí, temblores y flujos de calor abrasador en la médula de los brazos que los dejan sin fuerza.
e incluso reacciones emocionales extrañas, como llorar sin ninguna razón aparente, picazón en los ojos, bostezos interminables. Y el fenómeno de los oídos, que es muy curioso. Ostras, sí, el movimiento de los tímpanos. Describen que se mueven hacia adentro y hacia afuera, produciendo un sonido idéntico al de una bolsa de agua estrujándose dentro de la cabeza. Es un catálogo de síntomas intensísimo, desde luego. Con una emergencia médica, llamar a una ambulancia. Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretamos nuestro propio cuerpo. El texto insta, de manera muy directa, a romper con la superstición. Nada de pensar en posesiones ni cosas raras, ¿no? Exacto. Antiguamente se pensaba que eran demonios o espíritus. Pero no, estas son reacciones fisiológicas de purificación. Son señales evidentes de que el cuerpo está reestructurándose y la energía vital está barriendo bloqueos profundos. O sea, la maquinaria de limpieza a máximo rendimiento. Eso es. El sonido de bolsa de agua, por ejemplo, es el chi desplazando fluidos en las trompas de Eustaquio. La diarrea es el cuerpo expulsando toxinas. Comprender esto garantiza no detener el proceso por puro miedo irracional. Claro, es vital mantener el intelecto afilado. Y fíjate, ese aprendizaje no está diseñado para quedarse solo en la esterilla de meditación, que es otro punto crucial del texto. Así, la integración en la vida diaria, fundamental. Las fuentes especifican que vivir el qigong no es aislarse 40 minutos y luego olvidarse. Hay que combinarlo con el trabajo y la vida, y proponen versiones simplificadas, como un qigong de calle, por así decirlo. Versiones de bolsillo, me gusta llamarlas. Sí, sí. El primer método simplificado dice que, simplemente al caminar, se puede usar la imaginación y la intención para extraer energía de la tierra con ambas manos, en cualquier momento. Ajá. Y el segundo método es aún más sutil. Exacto. Poner las palmas de las manos una frente a la otra, quizá bajo la mesa de la oficina, y extraer lentamente la energía. La clave es prestar atención a la sensación de esa energía actuando sobre las manos y recogerla internamente. O sea, enfocarse en la resistencia magnética o térmica entre las palmas. Es que me parece de una practicidad brutal. Es el equivalente a tener un superpoder de recarga de batería que puedes usar mientras esperas el autobús o vas a una reunión. Y fíjate que este enfoque transforma el aprendizaje por completo. Pasa de ser un evento aislado a ser un estado de conciencia constante. Ya no hay separación entre la práctica y la vida. Exacto. Demuestra que el entorno físico y el espacio exterior siempre, en todo momento, están disponibles como una fuente inagotable de vitalidad. Solo necesitas la intención adecuada. Es un cambio de paradigma espectacular. Bueno, para ir resumiendo el valor de todo lo que hemos analizado hoy, hemos visto desde cómo entender la entrada de esa energía inagotable y la importancia vital de evitar el vacío total, hasta normalizar esos sobresaltos orgánicos y, finalmente, cómo llevar todo esto a la calle, al asfalto. Sí, es un mapa de ruta completísimo. Y, si me permites, me gustaría dejar una última idea flotando, derivada de las fuentes, para que cada persona la reflexione en solitario. Por supuesto, adelante. Hay un concepto en los textos que mencionan como la reacción del espejo AA, o sea, los típicos espejos deformantes de las ferias. ¡Ah, ostras, sí! ¡Qué concepto tan potente! Es muy potente. Resulta que, a medida que la conciencia se purifica y el sistema nervioso se vuelve mucho más sensible, las alucinaciones, las inseguridades o los traumas ocultos van a emerger. Pero lo harán distorsionados, haciendo que veamos nuestros propios miedos o pensamientos como reflejos deformados y a veces aterradores. Como monstruos en la mente, digamos. Exacto. Entonces, la próxima vez que la mente se llene de ruido, de visiones extrañas o delirios de grandeza en medio del silencio, cabe preguntarse de forma muy seria, ¿es eso la realidad? ¿O es solo la nueva energía limpiando el polvo acumulado en el espejo de nuestra propia mente? Madre mía, qué gran reflexión para cerrar. No hay demonios, solo limpieza. Pues con esa invitación a observar la energía oculta en los detalles del día a día y a no asustarnos de nuestros propios espejos deformantes, despedimos este análisis profundo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.